cuando ella termine su exposición, que en principio el formato es que sea algo breve, que pueda provocar en nosotros reflexiones, preguntas y que podamos también tener un rato para debatir y conversar sobre estos temas que son tan necesarios y tan importantes para la convivencia ciudadana. Así que, Amanda, te dejo la palabra. Estupendo, pues muchas gracias. Gracias por invitarme. Primero me voy a presentar un poco brevemente para quienes no me conozcáis. Como ha dicho yo, me llamo Amanda Figueras, soy española y de formación soy periodista. He trabajado muchos años pues como periodista en primer plano, digamos, en el periódico El Mundo y después he seguido haciendo pues también labores en el área de la comunicación, siempre ligada pues a eso, pues a saber qué quiere transmitir la gente, ¿no? Y siempre muy, muy cerca de personas muy, muy diferentes, ¿no? Otro ámbito de mi labor profesional y también de muy interés personal es todo lo que tiene que ver con la diversidad y el diálogo interreligioso en concreto, ¿no? En esto también, desde 2012 que empecé un poco mi andadura, mi formación en este ámbito, pues, he sido becaria del programa Alianza de Civilizaciones de la ONU, donde, bueno, pues ahí tienes una experiencia de aprendizaje pues con personas de todo el mundo y también he hecho una formación en el Centro Internacional de Diálogo CAICID, que tiene su sede ahora mismo en Portugal, la tenía hasta el año pasado en Viena, y es un centro pues, que tiene como fundadores a el Vaticano, Austria, el Gobierno de España, bueno, pues que se concentra precisamente en fomentar el diálogo como herramienta de cohesión muy, muy enfocado a la inclusión de la de la gente, yo le llamo la población in the move, porque no solo son inmigrantes, también son gente que se mueve en general, no solo por un perfil, o sea, por las razones diversas que sean, ¿no? Y cómo hacemos para que las poblaciones locales y las que llegan, pues tengan una mejor, digamos, cohesión. Entonces, un poco es el perfil para que entendáis un poco por qué estoy aquí. Y ahora en el contexto español, desde hace años también formo parte del Foro Abraham para el Diálogo Interreligioso e Intercultural, que es una asociación interreligiosa la cual somos personas de diverso bagaje religioso, digamos, en el cual pues también el objetivo nuestro es dar a conocer las diversas maneras de entender el mundo, de vivir o de practicar religiones y fomentar los espacios en los que podamos conocernos. Hacemos actividades, pues bueno, hacemos, no sé, pues los fogones interreligiosos en los cuales tenemos espacios de, de convivencia y pues un poco el dar a conocer esta labor, ¿no? Entonces, me han pedido que hable del diálogo como herramienta. Bueno, la verdad es que para todos siempre está el diálogo sabemos que es algo, pues, que facilita la comprensión entre los seres humanos, pero, cuando uno baja un poco hacia buscar el plano más teórico, pues, a veces no es tan sencillo, ¿no? Porque, sabemos que el diálogo existe, pero ¿cómo hacemos para instrumentalizarlo de tal manera que o consigamos unos resultados, ¿no? ¿De qué manera lo utilizamos como una herramienta? ¿Cómo lo vestimos de una capacidad, digamos, sistémica, programática para que esto nos dé unos resultados? Bueno, lo primero yo os quiero, contar, os voy a dar una serie de estos son píldoras, y entonces os voy a dar nada, unas cuantas pildoritas de conocimientos para que, bueno, os llevéis algo y de aquí pueda surgir alguna conversación, ¿no? En lo que yo pueda contestaros haré lo posible y que todos, nos llevemos algo enriquecedor. Os voy a compartir la pantalla, a ver si puedo para que me ayude y nos ayude a todos a visualizar un poco lo que os quiero decir, vale, y que me ayude para también, ir contándoos lo que os quiero mencionar. Bueno, pues eso, hablaba del diálogo, cómo nos ayuda, ¿no? Y en qué nos ayuda, ¿no? Por supuesto, sabemos que vamos a centrarnos en algo elevado
e importante, ¿no?, en resolver los conflictos de casa, que también es importante el diálogo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando, pues, de cómo hacemos, que el diálogo sea una herramienta para solucionar conflictos, para mejorar la inclusión social, y toda esta serie de cosas que son los problemas sociales que nos preocupan. Am, Primero quiero que nos centremos un poco en cuáles son las causas de conflictos, ¿no? Am, y yo he puesto aquí dos grandes grupos. Los conflictos siempre vienen por 2 cosas, o recursos o percepciones. Los recursos no solo son económicos, también están, eh, el tiempo, el poder, y los lugares. Y las percepciones no solo son las ideas, los valores y las relaciones también están dentro de esto. Nos ponía un profesor un ejemplo de de una, de una botella. Sabéis que, para los musulmanes, el agua de Zamzam, que es un agua que nosotros consideramos, pues, digamos, como sagrada, bueno, pues es agua, ¿no? Es un recurso, pero también para nosotros tiene valor desde un punto de vista religioso, ideológico, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué hacer con ese agua? ¿Cómo tratar ese agua? Puede ser una causa de conflicto muy grande. Si no se conoce cuál es la carga, cuál es el contexto, que hay alrededor de ese agua, que para otra persona puede ser un agua normal. Ah, pues voy a lavar los zapatos con este agua, porque es agua. Bueno, pues, ese era un ejemplo de por qué, a veces hay conflictos que con un poquito de educación, en temas interreligiosos pueden ser solventados, ¿no? Es un ejemplo muy clásico, pero, a veces, si no eres conocedor de ese tipo de cosas, pueden dar origen a problemas muy, muy graves. Am, y luego todo depende de cómo lo miremos, ¿no? Em, el mismo asunto del agua. Si uno no tiene ninguna creencia religiosa o ningún convencimiento respecto a ese agua, pues es que está convencido de que es agua. Y todas nuestras percepciones, nuestra manera de mirar el mundo está solidificada sobre nuestra racionalidad y capacidad de ver las cosas. Pero es que la otra persona tiene también las suyas y son igualmente respetables. Entonces las percepciones son diferentes según cada persona. Todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Y todo lo que vemos es una perspectiva, no una verdad. En este dibujo, pues vemos que el señor de la izquierda está viendo cuatro columnas o barras, y el de la derecha ve 3. Y es que depende de la perspectiva, pues efectivamente ves 3 o 4, ¿no? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Pues quizá nadie la tenga, ¿no? Pero los 2 en este caso la tienen. Entonces, ¿para qué sirve el diálogo? Pues, de momento, pues, para saber que tiene que haber lugar para todos, ¿no? Entonces, bueno, el diálogo es una herramienta, ¿no? Para sentarnos a la mesa. Yo creo que, desde nuestro punto de vista, en el Foro Abraham y también desde lo que mi formación como experta en diálogo en el CAICID, yo creo que el diálogo es como el pegamento hacia la mesa, ¿no? Lo que nos atrae a la mesa. A la mesa hay que llegar con una predisposición. Una mesa de diálogo, cuando se quiere hacer un diálogo, se necesita tener una serie mm, de premisas, ¿no? Am, Cuando, unos grupos o 2 grupos o 3 se plantean establecer un diálogo, tiene que ser algo planificado. No es vamos a comer y vamos a hablar de conflicto israelo-palestino porque y lo vamos a solucionar. Bueno, así difícil, ¿no? O sea, tiene que estar planificado y pensado para que las cosas puedan tener un fruto. Hay unos principios, bueno, puede haber más, pero nosotros los resumimos en estos 10 principios del diálogo, que creemos que son fundamentales para que sea fructífero. Y luego al final os diré eh, cuáles para mí,
lo más importante del diálogo, que quizás os sorprenda. Para el diálogo, tiene que establecerse un entorno seguro. Estamos, yo creo que aburridos de hablar de esto del entorno seguro, ¿no? Crear espacios seguros, entornos seguros, pero creedme que es muy cierto. No sé si vosotros, supongo que sí, lo habréis experimentado alguna vez, pero cuando hay que hablar de temas sensibles, si uno está en minoría, si el balance de fuerzas no está equilibrado, si no hay un facilitador o facilitadora que sea capaz de darse cuenta de que lo que es las dinámicas de poder están siendo muy inestables, las minorías muchas veces son incapaces ni siquiera de expresarse. Entonces, el asegurar un entorno seguro es la base para que las personas puedan hablar. En mi caso, yo lo siento como mujer visiblemente musulmana con hijab, que a veces hay entornos en los que no es seguro para mí decir determinadas cosas, ¿no? Y eso no debería ocurrir, deberíamos todos poder decir determinadas, bueno, lo que sea, lo que pensamos. Es muy importante ir a la mesa con una actitud de aprendizaje siempre, ¿no? Y eso no es tan fácil tampoco, porque muchas veces creemos que lo sabemos todo. Y más cuando, pues, somos personas o las personas trabajan en el ámbito de lo social o han estudiado, pues, han leído mucho y no, no, si ya lo sabemos todo, no, pues, pues no. Precisamente el solo sé que no sé nada es que lo deberíamos tener presente cada mañana al despertar. Y es importante acordar el propósito. ¿Cuál es el objetivo de este diálogo, no? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Puede ser que no lo hagamos, pero deberíamos saber qué es lo que queremos conseguir con ello. ¿Queremos comer bien este fin de semana en estas jornadas o queremos que nuestra relación avance? También es importante asumir riesgos, hacer aflorar los sentimientos y confrontar las percepciones del otro con honestidad. Luego hablaremos de hasta dónde asumir riesgos y qué significa eso. Pero si te quedas en el molde, como se suele decir, pues poco avanzas, ¿eh? Entonces, hacer un diálogo consiste en confrontar de verdad, ¿no? Abordar poco a poco las cuestiones difíciles y apartarse igualmente poco a poco de ellas, porque hay veces que se abre la caja de Pandora en un en una sesión, se abre así, de repente, y a lo mejor el facilitador la quiere cerrar rápidamente por el miedo a que se desborde la situación, y las personas se quedan allí, pues, sin un cierre, ¿no? De algo importante para ellos. Eso es, el diálogo no puede ser así, tiene que abrirse y cerrarse los temas con lentitud y con análisis. No hay que renunciar ni evitar las situaciones difíciles, las cuestiones difíciles y, hay que ir a la mesa dispuesto a aprender y dispuesto a poder cambiar, ¿vale? Y después de ese diálogo llevar el cambio a los demás. Os decía que al final os iba a decir algo que quizás os sorprendiera y bueno, es que, el diálogo, o sea, el objetivo del lo más importante en el diálogo no es conseguir este propósito que hemos acordado, este propósito objetivo que queríamos con el planteamiento del diálogo, sino la relación. La relación es lo primero, siempre. Em, si vemos que un tema no es el momento de tratarlo, es mejor no tratarlo, ¿mm? Am, si no hay relación, nunca jamás va a haber diálogo. Entonces, eh, siempre lo más importante del diálogo es la relación. Puede ser que quizás no estemos en el momento de hablar de eso, ¿eh? Lo que hay que trabajar en el diálogo es la relación, ¿vale? Entonces, para poder, crear relaciones de real empatía, ¿eh? Hay que primero despertar la simpatía. ¿Cómo despertamos la simpatía? Pues primero conociéndonos. Por eso desde el Foro Abraham apostamos por estos espacios pues, de convivencia, de conocernos, porque si no rompemos esas primeras barreras, nunca jamás podremos llegar a esa simpatía, que es lo que buscamos. Y esa simpatía puede dar cabida a un diálogo abierto, honesto, de aprendizaje y de cambio.
Eso es lo que creemos y por eso realmente pensamos que el diálogo es una herramienta útil para para la cohesión social, ¿m? Siempre primando, no tanto el propósito, sino la relación, porque es la llave para la simpatía y de la simpatía, la empatía. Este es ahora sí, Arriba de aparte, Jaques. ya estoy. ¿Estamos? ¿Me veis ahora? Sí. Bueno, te veíamos antes también. Ah, ya, bueno, sí, ahora os veo yo. Amanda, no sé si antes de que abramos el espacio para preguntas y reacciones, quisieras compartir lo que me contabas de tu participación en los ciclos de diálogo intergeneracional e interreligioso que tuviste el año pasado, que así pueden también enriquecerse un poco el debate y las preguntas que tengan lugar Sí, ahora. sí, pues es que justo estábamos hablando antes de unos ciclos que hemos hecho con el Foro Abraham. Eran unos ciclos de diálogo interreligioso, intercultural e intergeneracional, que introducir este matiz ha sido muy interesante, ¿no? En las diferentes edades. Y lo que hicimos fue una serie de jornadas de 2 horas online en las que juntamos a personas migrantes con personas locales y estructuramos esta serie de jornadas con una serie de, o sea, con, bueno, pues para explicaros un poco qué era el diálogo y entre medias íbamos haciendo actividades, ¿no? Pues con un enfoque para abordar diferentes temas que pudieran ser de beneficio para ellos, desde, no sé, desde temas culturales, también dándoles oportunidad para trabajar ellos en equipo, en pequeños grupos y para que se fueran conociendo entre ellos, ¿no? También les hicimos un grupo de WhatsApp, entonces empezaron a tener relación, pues entre ellos, pues por estos encuentros, ¿no? Entonces, a la vez que aprendían qué era el diálogo interreligioso, lo estaban experimentando y se fue forjando entre ellos una relación. La verdad que fue maravillosa la experiencia y bueno, ver cómo los jóvenes recién llegados conectaban con recién llegados mayores, como los locales, digamos, o la gente que vivía aquí no tenía por qué ser española, sino que ya llevaba aquí mucho tiempo, digamos, también conectaba mucho con con las nuevas experiencias de las personas que llegaban y se creó una conexión muy bonita. Además, tuvimos la oportunidad de hacer una jornada presencial cuando el COVID ya nos lo permitió y la verdad es que fue fantástico, ¿no? Y ellos nos decían, y ellas, cómo les había transformado un poco la o sea, su idea, ¿no? De al vivirlo, cómo se habían dado cuenta de lo útil que podía llegar a ser el diálogo, un diálogo estructurado, ¿no? Un poco guiado, o facilitado, más que guiado, que eso parece un poco estructurado, em, bueno, para abordar temas difíciles y que tuviera una consecuencia, sí, un producto al final, am, algo de provecho, ¿no? Entonces, fue muy enriquecedor. Sí. Bueno, pues a los participantes ahora están invitados. Yo creo que ha habido cosas que a mí al menos me han llamado mucho la atención, sobre todo sobre esta forma de trabajar el diálogo, no tanto como esto que realizamos todos los días con nuestros amigos y que pues como seres humanos tenemos la capacidad de hablar, sino como una metodología, ya sacarlo, digamos, de la esfera de lo cotidiano, que lo es y convertirlo en en una herramienta con potencial para transformar. Entonces, eso al menos a mí me ha llamado mucho la atención. Pero sí que me gustaría escuchar a los participantes y si tienen así inquietudes que quieran preguntarle a Amanda o pues reacciones también que les ha producido la píldora, pues este es el espacio. Clara, Sebastián, Angelines.
Buenas, pues si queréis empiezo yo. Bueno, primero daros las gracias a todos por generar estos espacios también de diálogo, como comentabais. Y bueno, yo conocí la Merced Migraciones por una excursión que hice. Yo soy de Talavera de la Reina, hicimos una excursión, soy de la educación social, ya he terminado. Y nos llevó una profesora de antropología y conocimos vuestra entidad, me pareció súper interesante. Y la verdad que luego estoy intentando investigar yo por mi cuenta, ¿no? Sobre este tema interreligioso o intercultural. Y sí que es cierto que yo por lo menos hablo desde el ámbito académico, que es lo que he pasado. No se trata prácticamente nada. O sea, yo no he visto prácticamente nada durante la carrera de diálogo interreligioso, por ejemplo, ¿no? O interculturalidad sí, pero se ve como un poco, ¿cómo decirlo? Como una manera muy eufemismo de, bueno, sí, vamos a juntarnos todos y hacemos jornadas multiculturales y qué guay, ¿sabes? Es como una manera muy light, ¿no? De tratar las cosas y no realmente ahondar en los conflictos, que es como comentaba Amanda, ¿no? De esta manera de, vale, yo tengo una perspectiva, tú tienes otra perspectiva que puede ir, por así decirlo, no en contra de la mía, pero sí puede chocar. Pero podemos ver que otras partes no chocan y que partes sí que están unidas y sí que de cierta manera coincidimos en esa misma perspectiva, ¿no? Y bueno, pues por eso he llegado a este curso y la verdad que me ha gustado mucho ese enfoque, tal como comentabas, de una metodología ya más sistemática, más estructurada, que tiene esa parte educativa también, porque educar es también cambiar nosotros y cambiar nuestro entorno, ¿no? Sin eso no podemos ninguno progresar, ni evolucionar, ni transformarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, simplemente era esta reflexión que me ha gustado mucho y la verdad que me gustaría ver más de mi profesión enfocada en este ámbito, que creo que se trabaja muy poquito. En el tema de las comunidades religiosas nos involucramos muy poco cuando hacemos trabajo comunitario, cuando vemos la posibilidad de unir a las personas, de hacer diálogos, de hacer encuentros. Creo que no se cuenta mucho con el ámbito religioso y se debería, porque hay un potencial muy fuerte ahí de comunidad y de diálogo y de encuentro. Yo creo que no sé si es porque da miedo o es una cosa como. Es un tema difícil, vamos a dejarlo ahí quietecito, no vaya a explotarnos en la cara. Y sí que, no sé, sí que me gustaría ver un poco más de eso. Y nada, pues no, muchas gracias por dejarme comentarlo. Gracias a ti, Clara, por tu aporte. Me ha parecido muy interesante que tú, que imagino que reciente acabas la universidad, señales que está un poco ausente este tema de la academia, pues es una pena porque creo que estamos todos de acuerdo en que es importante que lo expongamos. Sebastián, no sé si tienes alguna... Sí, bueno, ante todo agradecer, Amanda, ha sido una exposición brillante y he tomado muchas notas y he hecho algunas capturas de pantalla porque a todo no lo he podido apuntar, entonces me ha interesado pues muchas de las cosas que has dicho. Los 10 principios básicos del diálogo que, como tú bien decías, se pueden aplicar a este terreno tan pantanoso como es el religioso o teológico, vamos a decir, cultural, y a otros muchos entornos, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho, es muy práctico, es un acercamiento súper práctico. Tenemos muchas cosas en común, evidentemente. Yo he venido aquí, os lo explico un poquitín, gracias a Álvaro Galera, que está conectado con Pueblos Unidos y también con un partido pequeño que es Por un Mundo Más Justo. Entonces, dentro de Por un Mundo Más Justo tenemos un grupo, un equipo de trabajo que llamamos de pluriconfesionalidad. Entonces ahí lo que intentamos es precisamente esto que tú has estado explicando, ponerlo en práctica dentro del entorno de nuestros asociados, militantes, etcétera, en los cuales pues hay una mayoría cristiana, católica, pero también hay musulmanes, hay evangélicos. Yo, por ejemplo, soy unificacionista, o sea, tengo otra concepción distinta. Y lo que hemos intentado en estos meses de trabajo es aplicar todo esto que estás diciendo, ¿no? Entonces, nada, que sepas que me resulta muy útil, lo voy a llevar a mi grupo, a mi equipo de trabajo y, bueno, pues muchas cosas me ha sugerido, ¿no? Me parece especialmente relevante, creo que se va a tocar en las otras sesiones, que el pluralismo religioso y el diálogo, o sea, tú hablabas del papel, me ha gustado mucho lo del papel de los líderes religiosos en los conflictos. Es decir, que cosas que estamos experimentando a diario en nuestra sociedad española, por no irnos a lo clásico, Palestina, no sé, no, en España, y que en cambio
los líderes, las personas con responsabilidad en las comunidades religiosas, espirituales, podrían hacer mucho más. Y también en eso estoy de acuerdo con Clara, que has hablado al final. Sí, Clara, ¿no? Sí. De que no se les da relevancia y por qué. Me parece un punto de análisis quizá que me gustaría preguntarte, Amanda. Yo tengo mis propias ideas, pero el por qué en la sociedad española en el siglo XXI siguen habiendo tantos prejuicios respecto a lo religioso, el fenómeno espiritual, o llámale como quieras, ¿no? Y que creo que esa es una de las razones por las que no se les da cabida a estos responsables. Quizá ellos tampoco hacen el esfuerzo, pero no creo que sea solo eso. Entonces, me gustaría saber tu opinión respecto a eso, ¿no? Gracias por todo. Sí, ¿me oís? Sí. Sí. Bueno, gracias a los dos por los comentarios. Pues empiezo por el final. Sebastián, efectivamente el papel de los líderes de las comunidades está, pues digamos, infravalorado. Nosotros como asociación intentamos involucrarles en nuestras actividades y de hecho muchas veces contamos con ellos. O sea, bueno, contamos no, que tenemos la suerte de que se unen a nosotros. Por ejemplo, han pasado cosas como que no recuerdo qué pueblo fue, no estoy segura si era Villanueva del Pardillo, pero puede ser otro, pero me suena que era a las afueras de Madrid, hicimos que el párroco de la iglesia entrara por primera vez a la mezquita. Entonces, claro, para él fue como, ay, pues muchas gracias, porque mira, yo nunca había venido, no sé qué. Hay veces que la falta de conexión es tan grande, incluso a nivel local, que es que se necesita un agente externo que venga y les diga, oiga, pues mire, vamos a hacer esto porque mire usted, no sé, o sea, hay muchas barreras, ya te digo, incluso a nivel local, ¿no? Entonces, yo creo que falta educación, como, pues sí, educación interreligiosa en todos los ámbitos, intrarreligiosa, dentro de los grupos de las comunidades religiosas y también pues a nivel, por supuesto, local, municipal, etcétera, ¿no? Y se está perdiendo este valor. Por ejemplo, desde el CAICID ellos tienen una red de musulmanes cristianos, o sea, sí que desde ahí a nivel, eso es intergubernamental, o sea, sí que se está promoviendo, pero claro, de ahí tenemos a uno o dos representantes de España, pero claro, es que hay una red local que se está perdiendo. ¿Y qué papel podrían jugar ellos en el tema con la inmigración? ¿Qué papel han jugado con la pandemia? Pero si esto se aprovecha, se maxifica, no, bueno, se le saca mayor rendimiento. Sí, se escala, ¿no? Se Decías. escala, exactamente. Se podría utilizar mucho mejor. O sea que no sé cuál es la razón. Yo creo que, bueno, muchas veces se confunde lo de el ateísmo con el laicismo y, bueno, pues em, es una cosa que tenemos aquí en Europa, ¿no? Que al final se intenta como imponer un poco el laicismo sobre las personas en vez de sobre las instituciones y, bueno, pero eso es otro tema muy largo de discutir. Y luego quería decirle a Clara que sobre lo que estaba comentando del diálogo como un proceso, como un sistema, de verdad es que hay documentación, hay cursos, hay recursos que están en inglés. Hay recursos gratuitos, por ejemplo, en la web del CAICID, que parece que tengo yo, bueno, no tengo ningún interés en hacerles publicidad, pero que están allí cursos gratis eh, sobre cómo diseñar por ejemplo, un diálogo interreligioso. También, por ejemplo, cómo hacer las visitas a sitios religiosos, cómo diseñarlas, de qué manera, pues eso, cómo hacemos una visita a una catedral, a un templo budista, de qué manera pues sacarle más provecho, rendimiento, cómo diseñarlas, ¿no? O sea, porque se puede hacer, se puede improvisar, o se puede hacer de una manera o se puede hacer de otra, pues mucho más profesional y bien pensada y planificada, ¿no? Entonces, la verdad es que hay mucho potencial en esto y creo que está poco, pues eso, poco explotado o valorado, digamos.
A mí, Amanda, en particular, me ha llamado mucho la atención la prioridad que le has dado a la relación en el tema del diálogo, porque siempre suponemos que el diálogo es para algo, estamos sesgados por el utilitarismo. Bueno, si estos no terminan llevándose bien después de esta mesa, pues esta mesa no ha servido para nada, pero se han visto, se han escuchado, o por lo menos ha habido un espacio donde se han podido escuchar. Nosotros en el proyecto Salam tenemos una, digamos, una perspectiva que distingue la diversidad religiosa, en este caso, que es, digamos, lo que trabajamos, y el pluralismo religioso, que es una perspectiva. La diversidad religiosa es un hecho. Hay personas con distintas creencias, con distintas formas de ver el mundo. Y el pluralismo religioso es esa posición en que esa persona, aún teniendo esa diferencia con el otro que tiene otra forma de verla, entiende que tiene cabida, que tiene valor, incluso que puede aportarle la diferencia del otro. Entonces, hay que hacer un camino para llegar desde la mera diferencia y que está, digamos, ahí contigua una al lado de la otra, a llegar a un proceso, digamos, más enriquecedor, donde nos alimentamos el uno del otro, lo que el uno puede aportar al otro. Digamos, esa es la meta y eso solo se puede hacer con el diálogo, conociendo. Es que todo lo que no sea diálogo es prejuicio, es estereotipo, es desconocimiento y me invento cómo es la persona solo por verle el hijab o solo por verle la túnica en la calle y me hago mi propia película. Entonces a mí me ha gustado esa dimensión, esa prioridad que le has dado. No importa que sigan igual de, igual de que sigan pensando igual de diferente y estén igualmente confrontados en sus ideas. Se han sentado, se ha dado un Hombre, paso. esperemos que no salgan peor de lo que están. Ese es el Hombre, objetivo de los facilitadores, ¿eh? Eso es muy importante también, que no salgan peor, pero, ahí está, es que al final no os lo he contado, ¿no? Lo de la zona de, cuando hay un diálogo, pues uno se puede quedar en la zona cómoda, la zona de confort, la zona donde no pasa nada, nos tomamos aquí unos sándwiches y nos vamos igual. Luego está la zona de aprendizaje, que es aquella en la que sí realmente, pues oye, se ha movido algo, algo hemos sentido, o la zona de pánico, que es en la que no queremos estar, ¿eh? En esa no queremos estar, pero bueno, por eso también hay una formación en facilitación y para eso, bueno, pues para eso uno estudia, aprende y bueno, luego al final pasa lo que pasa, pero porque la vida es así, pero, efectivamente no queremos que salgan peor, lo que queremos es que salgan mejor, pero lo que queremos es que la relación que puedan volver a verse, que podamos seguir manteniendo este diálogo y poco a poco, a lo mejor hoy no es el día de tratar este tema, pero puede ser la semana siguiente, el año que viene, ah, o sea, lo primero es la relación, Clara. Totalmente. ¿Ha pedido la Sí. palabra Clara? ¿Ha levantado la Sí, quería mano? comentar otra cosa también que me ha gustado mucho, que es cuando has comentado que habéis hecho unos ciclos a los que le habéis incorporado esa perspectiva intergeneracional. Bueno, a mí me ha llamado mucho durante la carrera la asignatura de pedagogía gerontológica, he hecho mi TFG también sobre eso, y las prácticas las se puede hacer en un programa universitario de mayores. Y sí que es cierto que gracias pues, al trato con ellos y demás me he dado cuenta de que es una perspectiva que se incluye muy poco en cualquier, en general, ¿no? En cualquier proyecto o en cualquier, no sé, programa que se hacen de comunidad y tal, como si no existieran en las comunidades y en verdad tienen un potencial que añadir, pero brutal. O sea, y ya no solo en el ámbito religioso, que entiendo que, por ejemplo, España pues es un país con una tradición cristiana y católica que mucha gente, pues adultos mayores tienen esa historia, ¿no? A sus espaldas y podrían enseñarnos también cómo ha sido vivir esas etapas pues, de cuando ellos empezaron a lo mejor a sus creencias, etcétera, pero que también en general en la comunidad aportan muchísimo valor a las comunidades futuras, a las generaciones futuras, y no se trabaja nada. Por eso me ha gustado mucho como que lo incorporarais también, ¿no? Porque a lo mejor sí estás acostumbrado a hablar con tu vecino, señor no sé cuántos, que tiene 86 años, pero tú no hablas a lo mejor con una persona que tiene otra cultura, que tiene otra religión y es bastante más mayor que tú, ¿no? Y esa perspectiva de vida que ellos tienen, tú no la conoces para nada y te puede servir muchísimo. Y eso la verdad que me ha gustado mucho y que, te repito, se ve muy poco, por eso me ha llamado la atención. Y también un poco lo que estabais hablando, que yo creo que muchas veces, por lo que
no se atreven en las comunidades educativas o sociales o las entidades a hacer este tipo de diálogos es porque requieren mucho tiempo. No te vale una mesa, no te vale una jornada, no te vale un curso. O sea, las relaciones, las personas no pueden llegar a veces resolver conflictos tan entrados en nuestras raíces, en nuestra manera de percibir el mundo, de comprender a los demás y de comprendernos a nosotros en 2 charlas, yo que sé, una mesa redonda y nos tomamos un café juntos. Pues es que la gente no funciona así, nadie funciona así, ¿no? Hay que construir un vínculo, hay que construir unas cosas, e incluso como tú comentabas, pues bueno, a lo mejor siguen, esperemos que no peor, pero siguen manteniendo sus diferencias, pero por lo menos se han sentado y ya han pasado un tiempo juntos de calidad, ¿no? Que yo creo que es al final lo que debía ser también un poco objetivo. Eso, cuidar esa relación de manera cualitativa también. Y yo creo que eso se trabaja muy poco y bueno, por precarización o falta de recursos o yo qué sé, el capitalismo en el que estamos inversos, ya no sé lo que es, pero, pero sí que creo que es algo que se debería cuidar mucho más y yo creo que al final a todas las entidades sociales, educativas y demás nos puede la rapidez de no, es que esto es un problema que tengo que resolver y lo tengo que resolver ya en el menor tiempo posible, que parezca que son todos muy amigos, se dan la manita y ya está. Yo creo que al final es una sensación de urgencia que se ha comido estas comunidades y se ha comido pues los vínculos que tenemos, ¿no? En general. Totalmente. De hecho, si hubiera información sobre estos ciclos que has comentado del Foro Abraham que hicisteis, de diálogo interreligioso, intercultural, intergeneracional, yo personalmente estaría interesado en si hay alguna recopilación, algún, no sé, conferencias grabadas o encuentros, no lo sé si tenéis algo disponible. Pues eso, en nuestras redes sociales creo que hay algún vídeo, pero si nos sigue, no sé si tienes Twitter o Instagram o algo así. Sí, tengo Nos, Twitter, Instagram, de todo. Nos puedes seguir, Foro Abraham, y allí todas las cosas que hacemos, también hacemos webinars de vez en cuando, todo lo vamos anunciando por allí. Así que muchas gracias por el interés a los dos. Yo tenía una pregunta también, pero más que nada de aclaración para Hermes. ¿El proyecto Salam depende de la Merced Migraciones o...? Sí, es un proyecto de la Merced Migraciones. De la Merced Migraciones, vale. Bueno, yo también os tengo que decir que aparte de lo que he mencionado respecto a este pequeño partido político, tenemos muchas cosas en común los que estamos aquí, porque yo estoy también en una organización que se llama Federación para la Paz Universal. Llevamos muchos años también en el tema del diálogo interreligioso a nivel internacional, y en España hay una persona en concreto que pertenece a CAICID, que es Juan Carlos Ramchandani. No sé si te suena, es un sacerdote hindú, es muy amigo de la casa nuestra y ha participado en muchas cosas. Y últimamente se hizo un proyecto muy bonito que era naturaleza y espiritualidad. Entonces él reunía 8 personas de distintas tradiciones espirituales, como nos gusta llamarle en este entorno, y acercándose a un determinado tema, que era la conservación del medio ambiente. Y claro, era magnífico ver, aparte de esto se ha publicado en un libro, que por cierto va patrocinado por el CAICID, creo, o al menos aparece el nombre. Era magnífico ver cómo, una vez que lo centras en un tema muy concreto como este, las distintas fuentes espirituales convergen muchísimo. O sea, hay muchísima afinidad cuando se trata de favorecer una cosa tan obvia como esto, ¿no? El respeto a la naturaleza, etc. Y yo pienso, y no sé qué opinaréis, sobre todo tú, Amanda, que si eso se va trasladando a distintos temas sociales, la inmigración, no sé, la educación, tal, esa convergencia entre distintas fuentes de espiritualidad o religiosas puede ser también un gran aporte para nuestra sociedad española. No sé. Yo al menos en ese ejemplo lo vi que ha ayudado muchísimo, ¿no? Bueno, sí, en realidad yo creo que no, conozco el proyecto y el libro y a Juan Carlos. En realidad yo creo que el debate para mí no estaría tanto en cuánto coincidimos o en cuánto no coincidimos, sino en cómo gestionamos las diferencias. Porque, porque está claro que vamos a divergir en muchas cosas. Y a mí personalmente no me importa. Pero como decía en el vídeo, yo creo que en la mesa tiene que haber lugar para todos. Y
Y el que haya diferencias no quiere decir que yo esté de acuerdo con ellas, sino que valido la posibilidad de que existan, ¿no? Entonces, es que el mundo tiene que haber lugar para todos, ¿no? Claro. Ahí está, pues eso, el acabar con, no sé, pues con los extremismos, con la intolerancia, el saber gestionar el espacio común para todos, ¿no? Y el respetar. Entonces, yo creo que el objetivo para mí no sería tanto el buscar, no, mira, es que somos iguales, porque hay cosas en las que no lo somos, o no pensamos igual, y no pasa nada, está bien, pero podemos convivir así, ¿no? Totalmente, Ahí es lo que no, ahí es donde no pasa nada, en que podemos convivir. A mí eso es lo que me totalmente, parece más totalmente. interesante. Si todos tenemos una actitud así, yo creo que sería más fácil, ¿no? Quizás solamente con un pequeño matiz en el sentido de que yo no lo veo tanto como lo que tú acabas de decir exactamente, ¿no? De pensar igual, sino que en un mismo tema nos podemos acercar a la resolución de eso desde distintas perspectivas. Y te lo digo, y pongo un ejemplo personal, yo estoy casado con una oriental, con una japonesa, ¿no? Y tenemos 40 años de convivencia y 4 hijos y varios nietos. Pero quiere decir que la interculturalidad llevada a lo personal te plantea muchos, no sé cómo decir, desafíos, ¿no? Pero claro, llega un momento en que sí que ves que hay distintas formas de sentir, de acercarse a una misma situación, pero que pueden converger. No tanto como tú muy bien has dicho, llegar a tener la misma idea, sino ver otras perspectivas. Creo que también lo has apuntado al principio de tu intervención, ver cómo hay otras perspectivas y aprender. Exacto, hablabas de eso, ¿no? Entonces, ese aprender es el que yo veo que se puede hacer muy bien y que puede dar un gran ejemplo social, ¿no? Es que precisamente como dice el historiador Felipe Vidales, es que lo natural es diverso y la naturaleza nos enseña que somos evoluciones y que hay que evolucionar y la naturalidad está en el cambio y en la diversidad. No podemos Ahí está. quedarnos anclados en que somos así y todo tiene que ser así y así va a ser y así será y porque así ha sido. Entonces, está claro Totalmente. que la sociedad, es diversa por naturaleza y eso nada, nunca jamás lo va a cambiar. Entonces, pues es que hay que convivir con ello o no sé, o sea, es que no hay otra solución. Exacto. Nos puede caer el meteorito como a los dinosaurios y entonces, bueno, pues ya está. Pero es que Bueno, pues yo sí que creo que es una buena forma de cerrar, a no ser que alguien quiera hacer alguna otra pregunta, alguna aportación. Me parece que este tipo de espacios son para avanzar en esa gestión, tanto personal como colectiva, de la diversidad cultural, de la diversidad religiosa, de la diversidad de ideas. De hecho, ya que estamos aquí, pues también os invito a participar el martes 2, a ver, martes 13, que vamos a tener, digamos, la segunda parte de este ciclo, en donde sí que vamos a aterrizar un poco en cómo se manifiesta y cómo se desarrollan estos procesos de diálogos en el contexto religioso. Y nos va a ayudar para eso dos personas de la fe Bahá'í, que es una comunidad religiosa que también apuesta por este diálogo, por este contacto con la sociedad civil, con los distintos actores sociales, para construir un mundo mejor, una sociedad más cohesionada. Entonces, no sé si quieres hay un último cierre, pero ha quedado muy redondo y yo lo he desredondeado. nada, muchísimas gracias. Perdona que yo tenía una pregunta respecto a esto porque me interesa muchísimo la segunda sesión. De hecho, conozco a Clarisa Nieva, que ha Ujú. participado en cosas también nuestras, pero no voy a poder estar. ¿Habría alguna manera de luego acceder a la grabación de la Sí, presentación? tanto el primer ciclo que hicimos en mayo como este ciclo van a estar colgados en el canal de YouTube de la Fundación. Así Ah, que vale, podrás perfecto. Sí, verlos sí. ahí. Sí. Sí, 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 porque además me parece de gran relevancia. Bueno, también el tema de hoy, por supuesto. Yo creo que es un build-up. Lo habéis escalonado para que no se pueda ir Eso avanzando. Muy es. bien. Eso Gracias. es.
Nada, nada. Esperemos que lo podáis disfrutar bueno, y que os haya servido para ser agentes de diálogo y bueno, eso, poder construir lo que queremos, una sociedad más cohesionada y más participativa. Muchísimas gracias, Amanda, por tus palabras, por tu sabiduría, por tus herramientas y nos veremos el martes 13. Muchas Muchas gracias a gracias. vosotros. Gracias, Gracias. Amanda, y a todos.